empezar esta jornada tenemos presente conectado el doctor Martín Pecoy, que es abogado, posgraduado en Derecho Penal Económico y máster en Derecho. Imparte Derecho Penal y Ciberdelito y está especializado en ciberdelincuencia. Ha participado y expone habitualmente en diferentes cursos y jornadas del área penal e informática. Su labor ha sido reconocido por autores que le citan tanto en México, Perú, Ecuador, como en Colombia y Uruguay. Publicó delitos informáticos, ciberdelitos y cibercriminalidad, así como múltiples artículos en revistas nacionales e internacionales, entre ellos Protección Penal de la Propiedad Incorporal en el Uruguay 2008, las redes sociales y fraude informático en el 2010, Actualidad estadística de los delitos informáticos en la jurisprudencia del Uruguay 2018, ciberestafa y pandemia de COVID-19, publicado en el libro Estudio sobre los desafíos jurídicos ante la digitalización. Ciberbullying entre la diversión y el suicidio, ciberdelitos y cibercriminalidad en el 2024, y lo recibimos con un fuerte aplauso al doctor Martín Pecoy. Muchas gracias, estimados. Muchas gracias por dos motivos. Primero que nada, por la invitación, por la generosa presentación que muy amablemente ha realizado el docente y básicamente también por permitirme esta pequeña demora de un día un poco complicado de trabajo y les agradezco la paciencia de esperarme esta media horita que tuve que tomarme. Estimados, muy buenas noches para todos. Yo me he preparado unas diapositivas para que ustedes tengan luego el material y lo puedan visualizar con tranquilidad. Cuando Adriana me convocó para esta presentación, la idea era darles un pantallazo de la ley, pero como soy bastante estricto en esto, van a encontrar alguna serie de análisis profundos, quizás ya del corte dogmático, como si estuvieran en facultad de Derecho, así que sabrán disculpar el exceso de rigurosidad, ¿no? La idea es presentarles esta ley, la ley 20.327, que es la que contiene la regulación de la ciberdelincuencia en Uruguay. Hasta el año 2024 no teníamos una norma. Ustedes van a ver allí la fecha de aprobación, de promulgación y en definitiva de puesta a toda la ciudadanía en común es de 25 de septiembre. Esto transcurrieron unos 10 días, como sabrán, como ordena el Código Civil para la vigencia de las normas hasta que resultó vigente, así que es vigente desde los primeros días de octubre del año pasado. Eso significa que nosotros hasta el 2024 no teníamos una regulación sistemática de los ciberdelitos, es decir, que habían una serie de comportamientos que los autores a nivel internacional consideran como ciberdelitos, como puede ser, por ejemplo, la falsificación documentaria, como puede ser, por ejemplo, la divulgación de contenido de video o imagen íntimo, una especie de sextorsión, ¿sí? O el grooming, que es el contacto de mayores de edad por medios tecnológicos con menores de edad para lograr un encuentro personal, ya estaban regulados, pero de manera aislada, sin un esfuerzo conjunto, una regulación que tenga un sentido coherente, como sí lo tiene la ley de 2024, que establece 8 ciberdelitos. Van a tener aquí en el día de hoy un análisis de los 8 ciberdelitos, que son el acoso telemático, el acceso ilícito a datos informáticos, la interceptación ilícita, vulneración de datos, fraude informático, suplantación de identidad y daño informático. Pero no es lo único que tenemos que tomar en consideración, porque es importante referir a un documento internacional de referencia, que precisamente es la base en la exposición de motivos de esta ley. Figura como precisamente el documento que fue la razón de ser de esta propuesta en el Parlamento, que es la Convención de Cibercriminalidad Europea de Budapest, aprobada en el año 2001, que precisamente contiene la sugerencia de tipificación de estos comportamientos. Ustedes dirán, ¿qué hacemos nosotros ratificando una convención europea? Bueno, es precisamente la vocación de universalidad que resulta saliente de este instrumento, que han ratificado todos los países del Mercosur, es decir, tiene
posibilidad de que lo internalicen aún los estados extrazona, y como les digo, ha ocurrido eso con Paraguay, Brasil, Argentina y Chile incluso, que internalizaron, introdujeron no solamente tipificación, sino también el resto del instrumento que la Convención de Budapest trae, una serie de mecanismos de cooperación internacional para que entre jueces, como se imaginarán con este tipo de comportamientos que son transnacionales, puedan tratarse mejor los asuntos y facilitarse prueba a los efectos de que las causas no queden truncadas precisamente por la falta de evidencia que quizás está en otro estado, que es donde inició la acción, y no en la que se realiza el resultado de daño, quizás con un borrado de datos en un país distinto del cual en el que se inició la acción de daño informático. Como les decía, entonces Uruguay fue invitado formalmente en 2023 a ratificar esta Convención de Cibercriminalidad de Budapest, y tiene entonces 5 años para completar un proceso de perfeccionamiento legislativo que es el que comienza entonces con la Ley 20.327. Ese proceso de perfeccionamiento obviamente deberá de acomodar a su vez un adecuado ecosistema de persecución, investigación y sanción de los ciberdelitos, y eso implica observatorios especiales, fiscalías, normas procesales propias, un seguimiento estadístico específico, la maduración de protocolos propios de investigación de cada ciberdelito, lo cual todavía no lo tenemos porque estamos en pañales recién con la aprobación de una ley que empieza a poner sobre la mesa el asunto para consideración. La cuestión es que uno de los primeros puntos que uno puede analizar es si efectivamente era necesaria esta ley. El contenido de la ley 20.327 viene a brindar seguridad jurídica, ¿eh? Una de las cosas que fundamentalmente en derecho son clave, precisamente tener una certeza de cuándo los comportamientos son prohibidos, y en derecho penal muchísimo más, porque por el mandato del principio de legalidad, el artículo primero del Código Penal, establece que es delito toda acción expresamente prevista por la ley penal. Tiene que ser una acción típica, que esté regulada específicamente en una ley, y por más que nosotros entráramos a hacer alguna interpretación extensiva de unos tipos antiguos que estaban en el Código Penal de Libreta del año 34, no alcanzaba, y no podíamos considerar que efectivamente existiera la categoría del ciberdelito hasta que se aprueba esta ley 20.327. Es decir, que el llenado de los vacíos legales es uno de los principales motivos que llevan a la aprobación, y las principales fortalezas. Es decir, nos está dando una certeza jurídica concreta precisamente para acabar con lo que podía llegar a ser un paraíso de impunidad para los ciberdelincuentes. Sabemos que los ciberdelincuentes hoy en día prefieren precisamente hacer este tipo de comportamientos antes que tomar un arma, por la facilidad, precisamente el traslado de una jurisdicción a otra en la que encuentren impunidad por la falta de regulación, ha hecho que desde la pandemia esta cibercriminalidad explotara, ¿no? Y aumentara precisamente tanto los comportamientos de phishing, que seguramente ya los tenemos bastante conocidos, como ciberacosos, robos de datos, al punto de que AGESIC, que es la agencia del gobierno uruguayo que hace el seguimiento de estas cuestiones, al menos en el ámbito público, es decir, cuando las víctimas son entes públicos, ha establecido que existe un ciberataque cada 30 minutos, según los reportes que releva AGESIC. En definitiva, entonces, es el cuerpo normativo que necesitamos para proteger a los blancos fáciles, que pueden ser los mayores de edad, o los menores, precisamente, que son los más expuestos. Eso ojalá entonces nos lleve tanto a la ratificación de la Convención de Budapest como al seguimiento de ciertos estándares de investigación que mejoren la situación de la población en Uruguay. Van a ver que yo juego muchísimo con esto del ciber. Vieron que la cibercerteza, la cibercriminalidad y la ciberpunición, ¿qué es lo que castiga entonces a nivel de ciberpunición? ¿Qué tenemos castigado en los comportamientos que dicen relación con la tecnología a partir de esta ley 20.327? Bueno, a grandes rasgos, tenemos castigadas las ciberestafas. Es decir, comportamientos que pueden ser, por ejemplo, los supuestos bloqueos de un dispositivo porque hay una razón de seguridad que así lo establece. Quizás nos contactan y dicen su dispositivo no funciona bien, así que le podemos arreglar, y eso es una puerta de entrada al phishing. Otra también puede ser alguna ciberestafa habitual, las pérdidas de cuentas de WhatsApp, ¿eh? Entonces,
En algunos momentos quizás vemos solicitudes de préstamos en teléfonos que figuran en contactos del usuario afectado, y ahí hay alguien que supuestamente es nuestro amigo, que nos dice necesita un poco de dinero, pero en realidad ya no es nuestro amigo. Es el ciberdelincuente que ha logrado, quizás con algún SIM swapping o con alguna de esos comportamientos ante el organismo, en este caso que puede ser Antel, ha logrado hacer un puenteo para pasar por encima del titular real del teléfono y hacerse pasar por él. Otro grande grupo de comportamientos que quedan castigados por esta ley son los ciberacosos. Es decir, que los comportamientos de stalkear a otro, un hostigamiento mantenido con efectos concretos sobre la actitud o la vida de la víctima son los que están castigados en ese caso, y también las suplantaciones de identidad. No solamente ese SIM swapping que yo les comentaba, que está muy asimilado también al comportamiento de la estafa, sino también algunos llamados telefónicos, quizás de algún organismo público que nos está contactando supuestamente para darnos algún número en algún plan de vacunación, o que nos piden que vayamos a ingresar a una web para que el banco nos corrija algún problema que hay con nuestra cuenta, o la mera introducción directa de algún software malicioso, o puede ser un troyano o algún tipo de malware que directamente roba los datos sin pedirlos a través de un phishing, un vishing o un smishing, ¿no? La situación entonces es que si nos enfocamos en el estudio de la ley 20.327, debemos de hacer un estudio de cada uno de los capítulos que la componen. El capítulo primero precisamente regula esa realidad que yo venía de reseñarles preliminarmente, que es el ciberdelito y su castigo. Eso significa que tenemos tanto esos 8 delitos nuevos, como también la regulación de algunas circunstancias alteratorias, que nosotros le decimos así en derecho penal, a las que modifican la pena. Es decir, que tanto las atenuantes como las agravantes son alteratorias o circunstancias alteratorias, y en este caso la ley lo que hace es introducir agravantes específicas de algunos comportamientos que ya estaban regulados. Por ejemplo, introduce agravantes del delito de grooming. El capítulo 2 está destinado a la campaña educativa para lograr una alfabetización digital de la población que prevenga algunos de estos comportamientos o evite que estén expuestas las poblaciones a este tipo de circunstancias. El capítulo tercero va a hablarnos del registro de antecedentes de ciberdelincuencia. El capítulo está mal calificado, porque luego el nomen juris habla solamente de antecedentes de estos delitos y no del registro de ciberdelincuentes, pero ya vamos a ver la diferencia en concreto en la redacción. Y el último capítulo, el capítulo cuarto, habla de la prevención contra este tipo de comportamientos y de qué manera el Banco Central puede llegar a como sospechosas. Si entonces iniciamos con el primer capítulo de la ley 20.327, vamos a ver ahí un cuerpo normativo extensísimo. Verán allí muchísimas regulaciones, de las cuales, como yo les decía, voy a extraer por razones de tiempo solamente 8, que son los nuevos delitos que están contenidos en esta ley. Les pido que si tienen alguna duda concreta, me detengan en cualquier momento que ustedes quieran hacer una pregunta y me la trasladan, con mucho gusto la respondemos. El capítulo primero entonces contiene el ciberacoso, lo que yo llamo ciberacoso, pero en cuanto al nomen juris, el nombre de este delito es acoso telemático, ¿no? El acoso telemático está regulado de esta manera: el que mediante la utilización de medios telemáticos desarrolle de forma insistente cualquiera de las siguientes conductas, será castigado con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Y entonces las conductas son vigilar, perseguir, procurar cercanía, estableciendo o intentando establecer contacto con una persona, sea de forma directa o por intermedio de terceros, de tal modo que altere gravemente el desarrollo de su vida. Si vamos a hacer un análisis estratificado de este comportamiento, de vuelta les pido disculpas si es un excesivo rigor de mi parte, pero no sé exponerlo de otra manera. Es precisamente el desglose que hacemos de la normativa en Derecho Penal 2 cuando la enseñamos en Facultad cada delito. Entonces, primordialmente estudiamos cuáles son los antecedentes. Esta es una figura
que tiene una serie de antecedentes, sobre todo anglosajones. Desde el año 90 hay una ley anti-estalqueo en Estados Unidos, para luego establecer de qué manera en el resto del sistema, por ejemplo, continental, está regulado. Ustedes van a ver allí una serie de castigos en España, en Italia, en Alemania, todos con penas en el entorno de los que establece la legislación nuestra, pero en Uruguay no se requiere eh, demasiado daño, como sí requieren el del estudio del tipo penal. Como primer elemento tenemos que establecer cuál es el bien jurídico protegido, es decir, los derechos involucrados o qué es lo que pretende tutelar la ley al crear este tipo penal. Por la ubicación sistemática, es decir, por el lugar o capítulo dentro del cual se introduce este artículo 288 bis, estamos hablando de la libertad, ¿sí? Dentro del título 11 del Código Penal, delitos contra la libertad, en concreto, delitos contra la libertad individual. De manera que este artículo del acoso telemático es una norma que está castigando violencia moral contra las personas, de manera que se limita entonces la libertad de elección. Es entonces allí que tenemos un momento consumativo claro, que es aquel en el que se está tratando de coaccionar, de amenazar, de ejercer una violencia expresa cuando no existe una autorización concreta para ello por parte de la víctima. Es decir, tiene que verificarse una carencia de consentimiento, de esa concatenación de mensajes repetidos uno tras otro, para que esa vigilancia, esa persecución sea típica, sea delictiva, ¿no? Y acá una situación que se las voy a resaltar para también el resto de los comportamientos de ciberdelincuencia. La particularidad que presenta esta ley es de que se necesita constatar no solamente la autoría desde el punto de vista físico, como tradicionalmente ocurre con todos los delitos, es decir, tiene que haber un autor, alguien que físicamente realiza el comportamiento típico, es decir, la conducta prohibida por la ley, sino que además necesitamos constatar la existencia de una ciberautoría. ¿Qué significa esto? Al realizarse a través de medios telemáticos o informáticos, el usuario, ¿m?, de esa red social o de ese servicio utilizado para cometer el acoso por medios telemáticos, también tiene que ser acreditado. Es decir, que tanto el autor como el ciberautor deben de estar probados en la causa para que pueda existir una imputación. La cuestión de las agravantes, es decir, los motivos o las razones de aumento de pena específico para este delito, son francamente un problema de esta ley y eso se repite en los demás delitos que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque por lo general lo que hacen las leyes en materia de agravantes es decir, en qué grado se aumenta, es decir, ¿por qué estamos diciendo que hay una alteración si no establecemos el grado de alteración? Es decir, en este caso no se dispone concretamente por parte de la ley cuál es el quantum de ese comportamiento de la agravante. ¿A cuánta pena equivale cometer la conducta de acoso telemático cumpliendo, por ejemplo, con las circunstancias de abuso de fuerza específica por superioridad en razón de sexo o de poderío físico, ¿no? Entonces, lo que hace la ley es aparentemente un efecto simbólico en el que dice estarán grabadas, pero bueno, eso dificulta muchísimo la actuación del juez que no va a tener determinado el monto del aumento. El segundo comportamiento que está regulado en esta ley es lo que llamó el ciberfraude, ¿no?, o ciberestafa. En la ley se llama fraude informático, ¿no? Y se habla de que se considera autor de fraude informático y castigado con la pena del artículo 347, que es el de la estafa tradicional, al que con estratagemas o engaños artificiosos induzca en error a alguna persona para obtener información mediante tecnologías de la información y de la comunicación para procurarse a sí mismo o a un tercero un provecho injusto en daño de otro. Hasta ahí lo que tenemos es la regulación tradicional de la estafa. Lo único que hay medios tecnológicos, mediante tecnologías de la información, dice la ley.
El resto sí es una tipificación bastante más novedosa que habla de manipulaciones informáticas o artificios afines con el fin de realizar operaciones financieras. Esto es la alteración del sistema, por ejemplo, para que todos los saldos coma 01 vayan a otra cuenta en vez de la que tienen que ir. Y utilice, dice, cualquier tipo de tarjeta, cheque, código o cualquier otro medio de pago o datos vinculados a los mismos para realizar transferencias no consentidas. Ahí está precisamente la novedad, porque esto era uno de los problemas que existía tradicionalmente con la ciberdelincuencia. Es decir, no se podía imputar muchas veces la estafa, porque el artículo 347 de la estafa tradicional lo que contiene es la necesidad de que se induzca en error a alguna persona, no a un dispositivo. Entonces eso de las estafas mecánicas no podía terminar de ser imputado en el pasado. Ahora con este artículo 347 nuevo, que es el del fraude informático, sí se puede. Tiene un problema concreto, que es, aunque está ubicado al lado del artículo 347, que es la estafa tradicional, no se llama estafa, se llama fraude. Eso no es demasiado feliz porque precisamente si estamos dentro del capítulo de la estafa, lo que hablamos es de un comportamiento de engaño, de fraude, que es el mayor de todo el ordenamiento jurídico. Es decir, requiere estratagemas o engaños artificiosos, un engaño calificado, no cualquier mentira es una estafa. De manera que al decir fraude, estamos aparentemente con el nombre situándonos en un comportamiento de entidad en cuanto al engaño, lo cual no es lo que pretende transmitir el resto del cuerpo normativo. De manera que no está ajustado el título con el contenido de la norma en este caso. Tampoco es muy feliz la ubicación sistemática, porque en definitiva el artículo 347 está en un capítulo que es el que regula la propiedad corporal, es decir, la que tiene una posibilidad de asirse, es tangible. Sin embargo, esto, el que es el fraude informático, no refiere a una propiedad corporal, sino incorporal. Esto, en definitiva, es uno de los problemas grandes que tiene, pero en definitiva es una protección novedosa que refiere a tecnologías de la información y pretende precisamente resguardar bienes inmateriales, como es el dinero electrónico, es decir, la operativa que todos vemos habitualmente distinta del dinero tradicional físico. ¿Mm? Cuando se pone en peligro entonces la disponibilidad de ese dinero o de esos fondos, es que se consuma el delito. ¿Sí? Y reitero, es necesaria la constatación de un ciberautor, además de el autor material. La situación aquí es que empiezan a haber algunos inconvenientes en cuanto a los medios típicos. ¿Qué son medios típicos? Cuando la ley, por ejemplo, en esta redacción que veíamos antes, lo que hace es decir por medio o mediante tecnologías de la información. Entonces, habla de informático en el nombre del artículo, pero después abajo dice tecnologías de la información, mediante tecnología de la información. Entonces, ¿es mediante informática o es mediante tecnología de la información? ¿Son las dos cosas lo mismo? ¿O cuál es la definición? La ley no hace definiciones expresas en esto y esa parte tampoco es demasiado feliz, precisamente porque en un tema tan técnico se necesita específicamente una acepción establecida en la ley, sin perjuicio de que nosotros podemos dar un alcance, y por eso yo le doy algún alcance allí. Sería la utilización de técnicas para manipulación de dispositivos, manipular teléfonos celulares para que los resultados sean distintos de los normales, en fin, eso es uno de los puntos a mejorar de la nueva legislación. El tercer delito es el ciberdaño o daño informático. El daño informático implica que al que por cualquier medio, sin autorización, destruya, altere o inutilice datos o sistemas informáticos con la finalidad de causar un daño, será castigado con 6 a 24 meses de prisión. Esta serie de comportamientos ya estaba regulada en el mundo desde el año 90, es decir, que es una tipificación que hace 2 décadas que tendremos que tener. Sin embargo, estábamos bastante omisos en eso. Y es algo raro, así como también es raro que no sigamos el modo de castigo o la regulación que este comportamiento tiene en el mundo. Es decir, un solo castigo por los dos modos de daño no tiene casi ningún país en el mundo, sino que todos hacen dos sanciones, precisamente uno por cada comportamiento que tiene una naturaleza distinta. Una cosa es dañar los sistemas y otra cosa es dañar los datos. Sin embargo, acá se congloban en un solo comportamiento que supuestamente tienen una misma naturaleza y por eso aparentemente la pena sería igual por mandato de la ley en este caso. Nuevamente es
un error el hecho de haber establecido una ubicación sistemática que refiere a la propiedad corporal, cuando en realidad los daños informáticos son absolutamente inmateriales. Es decir, que no tienen una posibilidad de realidad corpórea. Y eso precisamente es lo que hacía que no se pudiera aplicar el artículo 358 tradicional del daño tradicional a la cosa mueble. Es decir, que acá tenemos otro inconveniente bastante concreto de aplicación. El ejemplo italiano es bastante claro en el sentido de que reguló bien, no como en este caso de Uruguay, las agravantes, y esperemos que en el futuro se pueda modificar este punto, precisamente porque trae una pena básica el código italiano de 1 a 4 años que se incrementa a 3 a 8 años cuando los programas o datos alterados sean utilizados por el Estado u otro ente público, ¿no? Una instrucción concreta al juez de poner de relevancia una cierta serie o género de datos de mayor trascendencia. El comportamiento del acceso ilícito es el del artículo 297 bis del Código Penal, introducido por el artículo 6 de la Ley 20.327. El que mediante medios informáticos o telemáticos, sin autorización y sin justa causa, acceda, interfiera, difunda, venda o ceda información ajena contenida en soporte digital será castigado con 6 a 24 meses de prisión. Verán ustedes que se reitera una pena leve, es una especie de costumbre del legislador uruguayo de no tener demasiada agresividad en las sanciones, cosa que es bastante criticado, precisamente porque en este caso esto relega el castigo a situaciones muy menores, que seguramente vayan a derivar en acuerdos abreviados y no en juicios públicos. Pero en definitiva lo que tenemos dentro del acceso ilícito es un castigo a la mera intrusión, es decir, no se exige que se violente alguna reserva o secreto de la víctima, sino que lo único que existe es una finalidad de violentar el sistema, ¿sí? Acceso ilícito, que ya genera un peligro castigable, es decir, que es un comportamiento que podemos calificar como un delito de peligro, ¿no? El acceso, interferencia, difusión, venta o cesión, ¿sí? De esos datos obtenidos es lo que se castiga en este caso, de manera que interceder en el flujo normal de la información o accesar a información que está reservada es lo que se está castigando en el delito de acceso ilícito en este caso. La ciberinterceptación o interceptación ilícita, según lo califica el nomen juris del artículo 297 ter, castiga al que sin autorización y sin justa causa, van a ver que se reitera esta fórmula en este grupo de delitos que son de acceso ilícito, como la ciberinterceptación o el acceso ilícito, en este caso cause una interrupción, interferencia por medios técnicos de datos informáticos en transmisiones no públicas dirigidas a un sistema informático y dice que tienen que provenir de un sistema de transportarse. Esto precisamente es clave en este caso, precisamente ¿por qué? Porque lo que implica el momento consumativo es exactamente una interrupción de una transferencia que si no existe, es decir, si los datos están en reposo y no están siendo enviados hacia ninguna parte, no se puede aplicar este tipo penal. Este tipo penal efectivamente lo que hace es castigar la interrupción de un proceso de envío de información, de manera que si está en ese estado de reposo que yo mencionaba antes, el tipo penal a aplicar en este caso de la información en reposo sería el anterior, el del acceso ilícito. Bien, entonces la obstrucción de telecomunicaciones es lo que se castiga en esta interceptación y evidentemente dentro de lo que podemos considerar el bien jurídico está aquí la intimidad, la reserva, es decir, la esfera íntima del sujeto que tiene precisamente una serie de datos que no tienen por qué ser de común conocimiento, sino que precisamente están protegidos con alguna contraseña para proteger esa reserva, esa intimidad, ese secreto de la víctima.
La vulneración de datos es del tercer grupo que yo les mencionaba, podemos calificar como de accesos a los sistemas, y en este caso hay una utilización de medios telemáticos. Ven la errática utilización de distintos medios, cuando en realidad parece que nos estamos refiriendo a lo mismo, a lo informático, pero en algunos casos es telemático, en otros es informático, en otros es tecnológico. La ley parece no tener demasiado claro cómo calificar, o siempre califica en cada uno de los tipos de manera distinta a la misma tecnología. Y si se refería a distinta tecnología, no lo ha aclarado. Entonces, ahí hay una omisión importante. Pero en definitiva, en este caso, la vulneración de datos, nosotros tenemos que el que mediante la utilización de cualquier medio telemático acceda, se apodera, utiliza o modifica datos confidenciales de terceros registrados en soportes digitales o cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado sin autorización de su titular. También se castiga en un inciso segundo el que, habiendo formado parte o no del descubrimiento de esa información, la difunde, revela o cede a terceros esos datos o información. Aquí, naturalmente, lo que tenemos es el mismo bien jurídico protegido, la intimidad, y hay claramente una regulación distinta en el primer caso de un acceso o apoderamiento, y en el segundo caso de la difusión, de la puesta en común de aquella información que se ha obtenido. No hay una regulación con la que podamos comparar a nivel mundial, es un fenómeno nuevo de la divulgación de los datos, pero sí existía protección antes a través de lo que era la Ley de Protección de Datos Personales. En consecuencia, esto sería un adicional, una superprotección de los datos personales que tienen un nuevo tipo penal, así como existía en la Ley 18.600 un artículo específico que remitía al delito de revelación de secreto. Bueno, pues aquí hay una pena también especial para esos casos de vulneración de los datos personales. La suplantación de identidad es el penúltimo delito que tenemos allí. Es una usurpación, adopción o creación de identidad de otra persona física o jurídica, valiéndose de cualquier medio o herramienta tecnológica o sistema informático, obteniendo entonces de esa manera datos a través de redes sociales, casillas de correo electrónico, cuentas bancarias, medios de pago, plataformas digitales o cualquier credencial o factor de autenticación, con la intención de dañar al titular de esa información, será castigado con 1 año a 6 de penitenciaría. Esto significa que aquel que usurpe la identidad ajena y construya una identidad para parecerse a otro, o aprovechando su buena fama o buen nombre, lo que hace es perjudicar al otro, ¿no? Entonces, ¿perjudica en qué sentido? Desde el punto de vista económico. Al menos eso es lo que podemos concluir si nosotros miramos cuál es la ubicación sistemática. Dentro del código está introducido este artículo en el ámbito de la protección de la propiedad mueble. Sin embargo, se podrán imaginar que el honor es otro de los posibles afectados. A mí personalmente me ocurrió eso precisamente. Utilizaron mi nombre al yo haber salido en una entrevista en la televisión o en alguna exposición, entonces empezaron a llamar a sujetos con los cuales antes habían desarrollado un diálogo por Facebook con una supuesta menor de edad, y entonces enseguida le llamaba un supuesto Martín Pecoy que le decía: miren que la madre de esta menor de edad con la que estuve hablando le hizo una denuncia, así que para cerrar esa denuncia me tiene que pagar dinero, cosa que es un disparate, que nadie, en su sano juicio, ningún abogado se lo va a pedir, pero bueno, a una gente en el medio del miedo va y paga. Entonces esos extorsionados fueron extorsionados por alguien que fingió ser yo. Entonces, no es solamente un perjuicio económico lo que hay, sino que hay un perjuicio al honor, cosa que debería de modificarse, como les digo, en este punto. En concreto, lo que hay acá es una utilización de esos medios tecnológicos precisamente para crear una identidad digital nueva y de esa manera generar un aprovechamiento de esa otra persona, o de esa otra identidad digital. El abuso de los dispositivos es el último tipo penal, ¿no?, que está regulado así: de que de forma ilegítima produzca, adquiera, importe, comercialice o facilite a terceros programas, sistemas informáticos, telemáticos de cualquier índole, que estén destinados inequívocamente a la comisión de un delito. Será castigado con 6 a 24 meses de prisión. Este comportamiento lo que implica es precisamente una distribución de aquellas herramientas aptas para delinquir. Las
situaciones que tenemos acá reguladas son un poco antojadizas, es un adelantamiento del castigo a algunos estadios previos a la afectación del bien jurídico. Eso es bastante cuestionable desde el punto de vista dogmático y debería de modificarse precisamente porque no se está alterando, no se está haciendo concreta de los protegidos por los demás tipos penales, comercio de los hombres de manera legítima, así que eso es uno de los tipos penales a ajustar. El, el capítulo segundo de la ley habla de medidas educativas, es decir, que se va a hacer una campaña del dinero electrónico. Entonces, por eso es que se trata de realizar esa capacitación para que, para varias cosas. Primero que nada, para que se maneje mejor el dinero electrónico, pero segundo, para que se concientice el individuo de que puede estar conservando mejor la información y la escena de crimen digital. Lo que tiene el ciberdelito es precisamente un gran inconveniente de prueba, que es la volatilidad de la información hace que los antecedentes se puedan borrar fácilmente y que en un corto periodo el tiempo desaparezca la prueba. Entonces, si no se recolecta de manera adecuada y rápido ese acervo probatorio, se va a impedir una investigación adecuada. Y además muchas veces ocurre que el desconocimiento de estos comportamientos hace que la gente desconozca, a su vez, que puede haber sido víctima de una ciberestafa o de ciberdaño. Entonces, ese tipo de campañas son muy útiles para esto también. Esta posibilidad entonces de que la prueba sea mejor manejada, está también cómo se trata el asunto, ¿no? Y es muy bueno divulgar, pero también es bueno saber desde dónde divulgar, cuáles son los ejemplos. Por eso yo les traigo allí alguna serie de consejos que no están en la ley. Por ejemplo, el cómo recopilar y manipular la información y la evidencia digital está en la Request for Comments 3227, la RFC 3227. Y también algo similar encontrarán en el protocolo argentino de la Fiscalía Penal, que yo les dejo los links a ambos documentos. Yo en redes también trato de hacer esto muchísimo para que los clientes tampoco caigan fácilmente en estafas, ¿no? Y por eso a veces les pongo esos tips que van a ir dentro de la diapositiva como cibertips del expositor. Es decir, nunca más mandes el código de 6 dígitos de tu WhatsApp. No instales aplicaciones que impliquen compartir pantalla, porque eso es darle el dominio completo de tu dispositivo a alguien más. No poner datos personales dentro de Google Forms, no establecer un PIN para recibir dinero, no hacer videollamadas con desconocidos para prevenirse un poco de lo que pueden ser ciberacosos o sexting, cuidar de reportar, de denunciar y tener la conciencia de que cada vez que uno hace una publicación en Internet contiene esos metadatos que pueden exponerle a uno, entonces la navegación tiene que ser segura, con VPNs, con firewalls, con respaldo de conexión, con passwords seguros, no conectarse para cargar en cualquier cable, sino que bloquear la transferencia de datos, porque algunos de esos cables en vez de carga son transferencia de datos y nos pueden borrar información en lugares públicos, utilizar los teclados virtuales en vez de los físicos para evitar el reconocimiento con por los keyloggers, que son los software especializados al efecto, los múltiples factores de autenticación, en fin, los tips que puede uno brindarle a la población para que naveguen de manera más segura. Eso en cuanto a la concientización. En cuanto al registro de ciberdelincuentes, que es el capítulo tercero, lo que corresponde es decir que es un asunto de cuidado que debió de enfocarse distinto, así como ocurre con la inmovilización de fondos. Lo que se pretende acá es un registro entre instituciones de intermediación financiera y emisores de dinero electrónico, es decir, las IFES y las IED, que puedan tener un registro de estas actividades de ciberdelincuencia, lo cual es bastante desacertado. Es un disparate porque no está probado por la literatura internacional que esto tenga una efectividad disuasoria. Sin embargo, lo que genera sí, claramente, es una estigmatización. Es decir, que
eh, se pone en el común de la gente, porque esta información luego se termina divulgando, de que hay alguien que está anotado en ese registro y eso después le produce al individuo perjuicios económicos, la imposibilidad de gestionar créditos posteriores, en fin. Y a su vez con la grave situación de que esto no está en manos del Estado, está en manos de privados. Es decir, que bancos que no están en la órbita pública son los que tienen esta información. Es decir, lo deseable hubiera sido que el Ministerio del Interior registrara esto y no solamente registrara las transacciones económicas o delitos relacionados con transacciones económicas, sino todos los ciberdelitos, precisamente para que haya una posibilidad de un análisis estratificado bien concreto, una estadística específica que ayude a mejorar la política criminal y que en definitiva eso después redunde en un adecuado tratamiento jurisdiccional de la información con las garantías del caso, es decir, que se respete la garantía fundamental de la inocencia. El sujeto no es culpable hasta que haya una sentencia ejecutoriada, y sin embargo se va a anotar allí a ciberdelincuentes, a supuestos ciberdelincuentes que no son ciberdelincuentes hasta que haya una sentencia que ya no admita ninguna apelación. Entonces, en definitiva, esta anotación de transacciones, que parece ser una anotación de ciberdelincuentes que no son ciberdelincuentes todavía, y todo ello de manera privada, es bastante cuestionable. Los visos de inconstitucionalidad también los encontramos presentes dentro no solo del registro de ciberdelincuentes, sino también de la inmovilización de fondos, que es el último capítulo de esta ley, y ya vamos cerrando para no cansarlos. La prevención que pueda dar la inmovilización de fondos es clara, funciona, la hemos utilizado varios colegas y es útil. La limitación, la inmovilización, la congelación de saldos actuales e ingresos futuros hasta el límite de la operación denunciada es útil precisamente porque existe una posibilidad de retorno de esa operación fraudulenta y que los fondos entonces no sean perdidos por el titular, ¿no? Eso implica que en un día hábil se comunica esa inmovilización por parte de los bancos al BCU, al Banco Central del Uruguay, y en 48 horas se tiene que presentar una denuncia penal para que a su vez en 30 días envíe a la institución bancaria todos los antecedentes y se pueda madurar una orden judicial para el mantenimiento de esa suspensión. El procedimiento, en cualquier forma, no es garantista. Lo que implica es que a través de una mera denuncia, sin una aportación de más fundamento que eso, lo cual se presta muchísimo para las manipulaciones malintencionadas, se puede inmovilizar. Y esa inmovilización es un procedimiento que arranca con primero la inmovilización y después la notificación al Banco Central. Es decir, que no hay una autoridad que primero analice si existe fundamento. Es decir, que lo lógico y garantista es primero el juzgado verifica la situación y a partir de ahí brinda la instrucción, lo cual no está regulado así y eso es una violación del debido proceso, es una violación del derecho de defensa, es una violación de la presunción de inocencia, porque el sujeto denunciado no termina de tener posibilidad de defenderse a tiempo, es decir, ya está prácticamente que todo dicho en su contra y está establecida la inmovilización sin más. Eso es otro de los puntos de la ley que merece una reforma. De cualquier manera, el saldo general es que esto pasa a ser una cuestión de interés público y estatal, genera una necesidad de concientización, de infraestructura actualizada para los organismos y para los privados, de capacitación permanente precisamente para que a su vez los encargados de las fuerzas del orden tengan una adecuada capacitación y entonces puedan requerir la información adecuada de los denunciantes. El denunciar precisamente va a generar también un nuevo orden de protocolos permanentes, en permanente actualización, para que se investigue y a su vez se pueda anticipar quizás alguna de estas conductas y lograr entonces una ciberresiliencia, es una prevención, el ciberdelito, un escenario más maduro desde el punto de vista de todo el Estado, que es lo que en definitiva debería de traer como consecuencia esto que decimos de la certeza o de la seguridad jurídica que brinda la ley 20.327. En definitiva, es un mojón fundamental, entiendo que es una parte de este perfeccionamiento legislativo que les decía que es clave para entrar en la Convención de Budapest, sin perjuicio de que naturalmente faltará
la creación de fiscalías especializadas, la regulación en el Código del Proceso Penal de la evidencia digital, los protocolos de investigación específicos, pero estamos en un buen camino. Les agradezco muchísimo por la paciencia, por la atención y estoy a las órdenes de ustedes para las preguntas que consideren del caso y obviamente tienen este material a disposición para el análisis posterior. Tuya. ¿Estás silenciado? Ahora sí. Martín, muchísimas gracias por tu exponencia, por tu participación. De acá del SAT te agradecemos. Yo tenía una consulta para hacerte y es por qué se demoró tanto de ratificar el convenio de Budapest, es decir, Uruguay, ¿por qué demoró tanto? Por favor. Mire, ahí yo tengo que darles, muchas gracias por tu pregunta. Yo, francamente, tengo que darles una visión bastante negativa, que es una desidia importante del sistema jurídico y político en general. Nosotros transitamos desde el año 90 hasta acá 5 proyectos de ley, todos naufragaron, y la necesidad de introducir al país dentro del esquema de represión internacional del ciberdelito no se terminaba de reconocer. El hecho es que cada uno de los países del Mercosur que fueron ratificando nos fueron mostrando el camino, en definitiva. El último que lo hizo y lo hizo muy bien con una serie de reservas especiales, que es muy interesante estudiar el caso, es Chile. Y sin embargo, Uruguay no pasaba a ser una consideración precisamente por problemas internos, políticos, es decir, dentro de lo que era el tratamiento de este instrumento internacional, se le encontraba, no se daba de encontrar una ventaja, que precisamente era consecuencia de cerrar los ojos a la realidad de esta delincuencia, que tiene naturaleza distinta, que tiene una transnacionalidad que yo les decía hace innegable la necesidad de colaboración, de cooperación internacional. Entonces, si bien Interpol trabajaba bastante bien estos asuntos, lo cierto es que los recursos siempre son finitos y en este caso son a veces imposibles de aplicar adecuadamente. Aunque reconocer que se creó la unidad de ciberdelitos en la policía, que tiene un tratamiento distinto de lo que era antes el fenómeno, pero no hay una conciencia, ni siquiera tampoco una política criminal orientada a perseguir esta delincuencia, porque no se reconoció el problema como un asunto concreto a tratar. El año pasado la cantidad de incidentes que existieron, ustedes habrán visto en prensa, que bueno, ingresaban al sitio web de Fiscalía y a otros sitios web de otros organismos estatales, empezaron a hacer ver que el crecimiento era tan grande de los ciberincidentes, al punto de que existieron una serie de 14.000 el año pasado, que no terminaba de reconocerse una organización adecuada. Entonces, te diría que eso sumado a las diversas comparecencias, por ejemplo, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que vino poco menos que a tirarnos de las orejas, decirnos, miren, que si ustedes son el eslabón más débil de la cadena, no terminamos de hacer bien ninguna de las investigaciones en América, van a tener que incorporarse. Bueno, fue lo que terminó de madurar esa invitación a unirnos en febrero del 2023 para que de una vez por todas reconociéramos la importancia del instrumento. Así que, como te digo, hay una cuestión política, esa cuestión política a su vez se nota en lo que es la regulación y la historia a su vez del proceso de aprobación de este proyecto. El proyecto originalmente de esta ley de ciberdelincuencia contenía un delito de ciberterrorismo que fue eliminado. Una de las fuerzas políticas de acá de Uruguay dijo que no votaba esa norma, no la iba a aprobar si contenía el proyecto y se aprobaba con un ciberterrorismo, así que se sacó eso. Así que se podrán imaginar que naturalmente el derrotero de esta cuestión de la ciberdelincuencia dice relación con eso, con una negación del asunto. Este, y mientras se pudo, se trató de tapar el sol con una mano, pero ya es incontenible esta delincuencia, mucho menos desde la pandemia y estos últimos 2 años y medio, diría, con la disrupción de la inteligencia artificial, ha sido aún peor la situación, con lo cual ya era inevitable esto, y por eso fue que ahora se está tratando de introducir esta normativa y perfeccionarse adecuadamente para entrar en Budapest.
Buenísimo, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo y damos por finalizada la jornada. Desde acá te agradecemos del SAT del Norte y nos despedimos con un fuerte aplauso a Martín. Un gusto, estimados. Que tengan muy buena noche y de nuevo Igualmente, disculpen por la gracias. demora. Chau, chau. Chao, chao, encantado.